bien hace un momento, oye, ¿qué diferencia hay entre una bodega como Terras y una bodega como Martín Codas? Bueno, pues, hablar de bodegas es muy complicado porque todos los vinos, a ver, todo el mundo lo intenta hacer lo mejor posible. ¿Qué diferencia puede haber como diferencia? No estoy hablando de calidad. Hombre, una bodega como Terras es una bodega privada, es una bodega que lo que le caracteriza es que tiene todo el viñedo alrededor de la bodega y saben cómo, cuándo y de dónde entra y cuándo vendimia. Y entonces eso les permite un mayor control. Una bodega como Martín Codas, que elaboran muy bien, es una cooperativa que también hacen muchos litros, muchas botellas, y lo que tienen es un poco el inconveniente de tener a todos los asociados atomizados. O sea, hay un montón de socios de la cooperativa que algunos están muy cerca y vendimian y lo traen inmediatamente, y algunos están bastante lejos, y eso dificulta un poco el control de la uva que entra en la bodega. A partir de ahí, pues bueno, el enólogo hará sus copajes, hará sus selecciones y sabrá qué uva le entra mejor y qué uva le entra peor. Es únicamente la diferencia que se puede establecer entre una bodega y otra. Al margen de calidad, pues bueno, ya eso depende de cada uno. Luego, bueno, continúo con el siguiente vino, el primer tinto que bebemos, que es Remeyuri. Bueno, yo qué os puedo decir de Remeyuri que ya no conozcáis. Pues es una bodega que lleva ya a lo tonto unos cuantos años, empezaron en el año 74. Jaime Rodríguez empezó de una manera casi sin querer, y bueno, hoy en día está donde está Remeyuri a cuenta del trabajo pues de unos y de otros. Es una bodega que está a los pies de la Sierra Cantabria, a los pies del Toloño, y en la zona más alta de La Rioja. Es donde la viticultura es casi ya está al límite, porque están los viñedos entre 600 y 800 metros, y ya a partir de ahí, pues bueno, el viñedo le cuesta crecer, le cuesta tener el sol necesario, y entonces, pues bueno, eso mismo hace que la parra, que la viña dé un poco todo lo que da, lo da poco, pero lo da bueno. Luego, por otro lado, bueno, Ana Barrón, que es la responsable técnica, la enóloga de la bodega, hace un trabajo en el que lo conocemos bien porque Ana trabaja más aquí, en donde está la foto, que es en el campo, que en la bodega. Para hacer un buen vino hay que trabajar en el campo, y es donde está 11 meses de 12. Y el 12º mes es cuando llega la vendimia y es cuando se elabora. Aquí veis una imagen de prácticamente un viñedo en el monte ya. Es una zona alta y es, como os digo, donde han buscado también continuar plantando viña. Es una bodega que tiene unas 150 hectáreas, de las cuales tiene unas 100 en producción, y como os digo, no tiene mucho que ver. Yo he conocido desde chaval la bodega, el vino que se hacía siempre ha sido un vino agradable, pero el vino que se hacía en el año 74, 75, 76 al que se hace hoy en día, pues no tiene mucho que ver. Era un vino mucho más ligero, era un vino también en donde se mezclaba con parte de vino con parte de uvas de la gente de alrededor, y hoy en día lo que se busca es un trabajo en el campo, que al final, como os digo, cuando se trabaja mucho aquí, en la calle, en casa es más fácil hacer vino. Pues bueno, el plato que nos va a acompañar a este vino va a ser una paloma guisada. Creo que maridará bien, precisamente porque ya al hablar de tintos estamos hablando de taninos. Los taninos, pues para definiros un poco lo que es un tanino, en la corteza de los árboles hay tanino para que los bichos no los ataquen. Y precisamente en las barricas, el vino tiene taninos por las barricas, por la uva, por el pellejo de la uva y por la pepita de la uva. Por eso los vinos rosados no tienen nada de tanino, y por eso los vinos blancos tienen poquito, porque tienen el coco que les puede transmitir el pellejo de la uva blanca también. Entonces, en este caso, como os digo, lo importante es que el vino esté bien ensamblado entre los taninos, entre la frutosidad, entre la crianza, entre la selección necesaria, y bueno, ya os dejo
que lo disfrutéis y que lo disfrutéis vosotros junto con la palabra.